Para mí es un gusto el poder estar de nueva cuenta con ustedes, estando aquí para poder tomar el estudio de esta mañana. Como saben, normalmente este estudio de Primera de Pedro lo llevamos de 9 a 10 de la mañana, pero tuvimos una situación ahí por la casa de que chocaron en carretera Colotlán y pues no llegábamos aquí a tiempo. Entonces nuestro hermano César, que le tocaba estar ahorita, nos ayudó hace un ratito en dar ya la enseñanza. Entonces vamos a dar continuación con la enseñanza que hemos estado llevando de Primera de Pedro. Como ya tuvimos nuestra lectura, Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Entonces, pues gloria a Dios, ya estamos cerca de terminar finalmente Primera de Pedro. Ya estamos en los últimos versículos y son maravillosos los versículos con los que Pedro cierra su epístola. Es hermosa su epístola, como hemos venido estudiando. Como Pedro nos habla acerca de la esperanza, nos habla acerca del amor fraternal no fingido, nos habla acerca de cómo debemos de estarnos conduciendo entre hermanos. Hemos visto muchas cosas, gracias a Dios, y vamos a seguir precisamente hoy, si el Señor nos concede, viendo más cosas. El tema de esta mañana, ya leímos el texto, Primera de Pedro 5, del 5 al 7, para quienes nos están viendo. Ya leímos los versículos, pero el tema de esta mañana lleva por nombre 4 hechos básicos de la vida cristiana. 4 hechos básicos de la vida cristiana. Ahora vamos a recordar un poco lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior vimos o hablamos acerca de los pastores, lo que habla básicamente Primera de Pedro del 5, del 1 al 4. Hablamos acerca del deber de un pastor, de cómo es que habla a los ancianos. Y estudiamos que cuando habla de los ancianos se refiere a una cuestión de edad. Pero vimos también que utilizando las palabras griegas, hacía referencia más bien a un episcopo, a un pastor de ovejas. Y vimos acerca de cuáles son los deberes de un pastor. Y vimos asimismo que este pastor va a recibir una corona en específico, que es la corona de gloria. Entonces, vimos acerca de que el pastor debe de alimentar al rebaño y su responsabilidad es esta como predicador y maestro, alimentarnos con la buena palabra de Dios, que debe de proteger el rebaño del Señor como profeta. Y vimos esa parte de profeta en cuanto a que nos debía de hablar de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que hay allá afuera, para que nosotros nos guardemos de ellas. Incluso hasta ahí les comenté acerca de que soy de la idea personal de que no debiésemos de estar perdiendo tiempo en estudiar doctrinas de allá afuera. Mejor aprovechemos este tiempo valioso que Dios nos da estudiando la verdadera palabra de Dios. Porque si conocemos la verdadera palabra de Dios, si viene esta doctrina sucia y esta doctrina descompuesta y podrida, la vamos a poder identificar fácilmente. Asimismo vimos que el pastor debe de amar al rebaño, por cuanto es un representante del gran pastor, quien es Cristo Jesús. Entonces debe de estar amando a la congregación, debe de estar cuidándola, procurándola, viendo por ella. Y ciertamente es hermoso cuando nuestro pastor hace esto. Cuarto, guiar o conducir al rebaño de Dios como un administrador. Y lo vimos en el sentido de que como pastor, el pastor como líder de la congregación debe de decirle a las ovejitas, vámonos por aquí, vámonos por acá. Este es el camino que nos lleva a los pastos verdes de la palabra de Dios, no dejándonos en unos pastos secos, áridos, que no tienen nada de nutrientes, sino llevándonos a las maravillas de los pastos verdes que nos alimentan en la palabra de Dios y que nos hacen crecer. Bueno, entonces, y ya no lo comenté en la sesión anterior, pero hay un versículo que ya no lo apunté, pero está en Hechos, en el cual habla acerca de cuando Esteban fue apedreado. Recordarán el caso de Esteban justo cuando está por morir y dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ese fue el último momento, o lo último que dijo Esteban, y expiró o durmió, dice en la palabra que durmió en Hechos. Qué maravilloso va a ser aquel día, hermanos, cuando nosotros también... 7, 55, 60. ¿Hechos qué, perdón? 7, 55 al 60. Gracias, hermano Saúl. Hechos 7, 55 al 60. Pero va a ser específicamente una porción en la que, como les comento, habla del momento en el que estaremos finalmente frente al Señor. Hechos 7, 55 al 60. El 60 precisamente, en el 59 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El momento final. Pero antes de eso, 55. gracias, hermano. 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ciertamente un día nosotros
veremos a Dios, amigos, y estaremos con Él en gloria. Es el anhelo por el que trabajamos, es el anhelo por el que andamos, es el anhelo por el que servimos y el anhelo por el que seguimos esmerándonos en el camino de Dios. Poder estar en aquel día con nuestro Señor Dios. Vamos a orar para dar comienzo con la enseñanza de esta mañana, hermanos. Voy a cerrar mis ojos, si gustan acompañarme. Padre Santo, le doy gracias, Señor mío, porque me da la dicha de poder estar con mis hermanos en Cristo. Gracias, Padre, por haberles guardado durante la semana, por haberles concedido el poder despertar en esta mañana, Señor. Gracias por este clima, Padre, que usted trae, esta agua, Padre, que nutre de nueva cuenta la tierra, la humedece, Señor, y por medio de la cual el fruto, las semillas reverdecen y podemos tomar alimento, Señor Dios. Gracias, Padre, porque no falta y no carecemos de este vital líquido, Señor. Gracias, así mismo le doy por todos mis hermanos a quienes usted puso su voluntad, Señor, de poder movilizarse y venir y estar en la congregación. Y le ruego por aquellos que no están, Señor, que por favor les guarde, Señor, si es que alguno de ellos o alguna de ellas está enferma, Señor, o enferma. Quiera por favor usted tener misericordia de ella y darle fortaleza. Si alguno de ellos está pasando por alguna tribulación, Señor, fortalecerle por favor en su espíritu y guiarle en caminos de paz, Señor. Le ruego pues que me guíe en esta mañana, Señor, para hablar únicamente su palabra. Quite de mí mis ideas, mis pensamientos, que nada son, Señor, y nada sirven. Le ruego pues, si usted quiere que así sea, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a comenzar primero por la palabra sujetos. La palabra sujetos viene del griego hupotazo y significa subordinar, obedecer, estar bajo alguien, sometido, sujeto o sumiso. Y si seguimos con la palabra de sumisión, sumisión significa estar sometido a alguien, a otra cosa o a otras personas. Sometimiento del juicio de alguien al de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Igualmente jóvenes. Quizá nos quedamos con la idea de, le está hablando a los chavos. Yo ya estoy viejo, yo ya tengo edad. No. Nos habla, venimos en el filo del episcopo, venimos en el filo del pastor, que es un anciano. Que no necesariamente un anciano es una persona de edad avanzada. Aquí está hablando a los jóvenes también, a aquellos que tienen poco en la palabra de Dios. Como les decía en el pasado, a los neófitos. Y cuando oímos esta palabra neófitos, a veces decimos, no, neófito se oye muy feo, como que... No, neófito significa nuevo en la fe. A una persona que es nueva en la fe. Y lamentable o tristemente, hay personas que aunque tienen muchos años en la fe, pueden considerarse como nuevos en la fe, porque no han escarbado, no se han metido a las riquezas de la palabra de Dios. Son jóvenes, pues, son niños. Por eso Pablo nos hace esta comparativa cuando habla acerca de que cuando una persona ha creído es un bebé espiritual que necesita leche, que no puede comer vianda, que no puede comer todavía carne, que apenas debe de empezar con la lechita. Bueno, ya empezamos con la lechita cuando éramos bebés espirituales y conforme vamos creciendo en la gracia de Dios, vamos avanzando y vamos pudiendo comer vianda y nos convertimos en jóvenes. Pero aún siendo jóvenes, todavía no llegamos al nivel de un anciano. ¿Un anciano quién es o quiénes son? Son aquellos que se encargan de cuidar de la grey. Puede ser, como hemos platicado, un pastor, un diácono, pueden ser hermanos que ciertamente tienen no solamente años de edad física, sino también años del estudio de la palabra de Dios. Entonces aquí lo que nos está diciendo es a todos aquellos que somos aún jóvenes en la palabra de Dios, que aún no hemos desarrollado todo el conocimiento de la palabra de Dios, que aún no hemos escarbado completamente, no nos hemos adentrado, no hemos echado un chapuzón a la palabra de Dios, vengamos a los ancianos, es lo que nos está diciendo. Ven con los ancianos. ¿Tienes una duda? Ven con los ancianos. ¿Tienes una incógnita? Dices, no sé qué hacer aquí, necesito un consejo. Ven con los ancianos. Pregúntale a los ancianos, hermano, hermana, ¿qué me recomienda usted hacer? Ahora, yo les voy a decir algo muy claro. Si un hermano, usted se acerca a un hermano, usted se acerca a una hermana y le pregunta, hermano, hermana, ¿qué debo hacer? Pues hermano, hermana, yo pienso que lo que usted debe de hacer es A. Lo que usted debe de hacer es B, lo que usted debe de hacer es C, D, E y F. Pero nunca esa persona abre la palabra de Dios, mejor no preste mucha atención a su consejo. Porque aquella persona a la que usted le esté dando ese consejo, esa persona le debe de dar el consejo no de su propia palabra, sino conforme a la palabra de Dios. Él debe de ser capaz o ella debe de ser capaz de decirle, mire hermano, ¿qué dice aquí?
Hermano, hermana, ¿qué dice aquí? Ah, bueno, ok, está bien. Por tanto, la consejería debiese de darse siempre con la palabra de Dios, porque de otra forma, pues es palabra de hombre. Y sabemos que la palabra de hombre es falible, la palabra de hombre falla y la palabra de Dios no. Entonces, primera cosa, jóvenes, estad sujetos, sujétate, entrégate. Recuerden que ya vimos sujeto, que es obedecer, que es la palabra que creo que embona mejor. Obedece a los ancianos. Es como cuando nosotros somos niños. Cuando éramos niños, nuestros padres nos decían, no hagas esto o no hagas aquello. No te metas ahí porque te vas a caer, te vas a mojar. No toques ahí porque te vas a quemar. No hagas esto. Nos están guiando nuestros padres. ¿Y cómo aprendimos? Pues hasta que nos metimos al agua, hasta que tocamos el fuego o hasta que nos caímos, ¿cierto o no es cierto? Bueno, ya no somos bebés, ya no somos niños, gloria a Dios. Ahora ya tenemos el discernimiento para poder decir, ok, me están guiando por aquí, creo que es el camino correcto, el seguir a Dios. Es eso lo que debemos de hablar, debemos de ver. Y incluso aquí yo creo que embona también parte de lo que hemos estado estudiando con los jóvenes. Con los jóvenes hemos estudiado acerca de la fe. Y la fe habla de 3 puntos fundamentales y ya se los había compartido en el pasado. Primero es conocimiento, segundo es asentimiento y tercero es apropiación. ¿Cómo? Conocimiento, conociendo la palabra de Dios. Asentimiento, afirmando, sí, creo a Dios. Apropiación, haciendo esa verdad mía. Es la forma en la que quiero vivir mi vida. Todo anciano debiese de estarnos guiando o educando conforme a la palabra de Dios para nosotros hacer propia esa palabra de Dios. ¿Vale? Y seguir diciéndonos la palabra. Entonces, como les decía, un anciano va a ser aquel hermano o hermana que Dios le ha dado la responsabilidad de cuidar a sus ovejas. Incluso un maestro puede también cuidar de cierta forma las ovejas. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar lo que decimos a la congregación, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Vamos por tanto con el primer hecho básico de la vida cristiana. Y el primer hecho básico es: no puedes solucionar tus problemas por ti mismo. No puedes solucionar tus problemas por ti mismo. Lamentable y de forma triste nos han metido este chip desde que somos chiquititos. ¿Tienes un problema? Ve y resuélvelo, tú solito. Y muchas veces, o también hay veces que no les dicen esto a los niños, ¿no? Y también hay niños que dependen completamente de la gente. Pero una verdad que debemos de entender es que para el cristiano, por eso son 4 hechos básicos de la vida cristiana, es que no podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Debemos acudir siempre a Dios. Siempre debemos de estar acudiendo a Dios. Por tanto, como vimos hasta hace un momento, los jóvenes en la palabra debemos de estar acudiendo a los ancianos por cualquier duda, por cualquier consejo, viniendo a los ancianos. Pero más que venir con un anciano, debemos de venir a Dios. Debemos de estar viniendo a Dios. ¿Cómo? Con humildad. Con humildad debemos de estar viniendo a Dios. Ahora, si nosotros somos capaces de reconocer que nosotros no podemos resolver nada por nosotros mismos y entregamos nuestra voluntad a Dios, Dios lo va a hacer todo. Yo les quiero compartir una anécdota personal. En el pasado, cuando yo estaba en un problema grave, venía a Dios. Pero yo tenía un problema normal o un problema leve y yo no venía a Dios. Porque yo tenía este pensamiento errado y yo decía, pues es que Dios está muy ocupado, o Dios va a estar muy entretenido en las cosas importantes como para ponerme a mí atención por cosas tan insignificantes o tan pequeñitas. Se los comparto. A veces, por ejemplo, estoy haciendo mecánica y estoy poniendo una tuerca, ¿no? Y yo antes decía, no, pues es que apretando un tornillo, no, es que esto a Dios no le compete, ¿no? Pero hoy día, gloria a Dios, he entendido que si nosotros como sus hijos venimos a Él ante la más mínima situación y el más mínimo problema, Dios nos va a cuidar. Dios nos va a guardar. Él, por tanto, va a solucionar nuestros problemas de forma tal que nosotros podamos comprender que no podemos resolverlos por nosotros mismos. Y es verdad, yo les digo, yo puedo estar ahora apretando un tornillo y le digo, Señor, ayúdeme por favor porque necesito terminar esto ya. Por favor, ayúdeme porque tengo el tiempo encima. Y lo termino. Y listo, ya vámonos. Y las cosas pasan rápido y las cosas se dan. Incluso en mi trabajo, yo se los comparto y pues sí, me va a pasar, pero en una ocasión en mi trabajo hubo un problema muy grande, que mi trabajo me demanda poder saber qué hacer.
Y en ese momento yo sí no tenía ni la más mínima idea de qué hacer, ni la más mínima idea. Y en ese momento me estaban aquí presionando mucha gente, muchos grupos, tenía mucha gente encima. Y yo nada más me puse, Señor, ayúdenme por favor, porque de verdad no sé ni qué hacer. Y no les miento, hermanos, nada más empecé y se resolvió el problema. Y estoy como el cuento del burro que tocó la flauta, porque pues no supe ni cómo la toqué, pero la toqué, en serio. Pero es que es verdad, es verdad. Entonces debemos de estar viniendo a Dios en todo momento. Tengamos esto presente siempre, que Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos cuida y nos guía para solucionar nuestros problemas, hermanos. Y si seguimos viendo nuestro texto, dice, y todos sumisos unos a otros. En esta parte es bonita porque es entender, en la parte de la sumisión, dice que nos debemos de seguir siendo obedientes y sujetándonos unos a otros. Y debemos de entender que nosotros como cristianos no podemos estar solos, ser una isla aislada. Ser una isla, no podemos ser una isla. Debemos de convivir entre hermanos. Como les dije hace un momento, sí, vengamos a los ancianos, pero también tenemos hermanos en Cristo, que son como nosotros. ¿En qué sentido? Yo creo que este es el peor error que podemos cometer como cristianos. ¿Cuál es? Creer que somos más que otro hermano. Creer que somos más que otra hermana. Es que yo tengo carrera, yo soy más. Es que yo tengo estudios, yo soy más. Es que yo tengo un negocio, yo soy más. Es que yo tengo más dinero, yo soy más. Es que a mí sí me corre la rata, yo sí tengo bastante entendimiento con la palabra de Dios, yo sí soy más. No. Yo creo que lo que siempre debemos de estar considerándonos inferior a los demás. Ese debe de ser el conducirnos como cristianos, inferior a los demás. No buscando ser superior a los demás, sino inferior a los demás. ¿Por qué inferior a los demás? Voy a adelantar un poquito. Porque Dios nos ha llamado a ser siervos, a servir. Dios no nos ha llamado a ser amos. Dios no nos ha llamado todavía a ser reyes. Sí seremos reyes, pero reyes al servicio. Dice la palabra que seremos real sacerdocio. Es decir, sacerdotes de la corte real. Es decir, vamos a estar al servicio del rey. Vamos a reinar, pero al servicio del rey. Pero siempre como siervos. Entonces, como hermanos en Cristo, lo que debemos de estar buscando es servirnos los unos a los otros. Hermano, hermana, ¿cómo estás hoy? Hermano, hermana, ¿qué necesitas? Hermano, hermana, ¿estás bien, hermano? ¿Te pasa algo? Hermana, te veo triste, hermano, te veo cansado, hermana, ¿qué pasa? En amor debiésemos de estar llevándonos. Y tener presente que cuando dice, y todos sumisos unos a otros, no se refiere a que debemos de estar obedeciendo a algún dictador, porque nunca falta el dictador, nunca va a faltar aquel que se considere un poco más que los demás y quiera forzar o guiar a la iglesia y decirles, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y estar metiendo regla tras regla tras regla tras regla. No, sino más bien siendo unánimes como hermanos en Cristo en lo que hacemos. Creo que el rumbo es claro, hermanos. Creo que hemos hablado en varias ocasiones acerca de cuál es el rumbo. ¿Para qué Dios le salvó? ¿Para qué? ¿Para que usted tenga su mejor vida hoy? ¿Para que usted tenga las riquezas más maravillosas que el mundo le puede dar? ¿Para que usted tenga coches, tenga casas, tenga dinero y le vaya bien y sea el hombre más próspero, la mujer más próspera y diga que usted está con Dios porque usted tiene dinero? No. Dios nos salvó para crecer en santidad, para ser como su Hijo Cristo Jesús. Y el rumbo es claro. ¿Cuál es el rumbo? Ser como Cristo Jesús. Entonces, Él nos ha llamado a ser piadosos, Él nos ha llamado a ser humildes. Busquemos ese camino de piedad, ese camino de humildad. Es lo que nos está diciendo el Señor. Siendo unánimes en lo que hacemos. Creo que es como el ejemplo que dábamos acerca de las ovejas. Las ovejas están juntas. ¿Y qué va a pasar si una oveja jala para acá, otra oveja jala para allá, y otras 3 para acá, y otras 2 para acá? ¿Qué va a suceder? Pues el rebaño se va a desperdigar. No va a haber fuerza. Va a ir el pastor y va a jalar a una, y en lo que fue la trajo, tiene que ir por la otra, y en lo que va por esta otra vez ya se jaló para otro lado, y otra vez voy por ella, y nada más estoy yendo de un lado para otro. Pero el rumbo es claro. Cristo dice, el rumbo es claro. Sed santos porque yo soy santo. Crecer en santidad. Busquemos pues crecer en santidad, y juntos unánimes empujémonos. Empujémonos, hermano, hermana, ¿tienes una duda? Hermano, yo entendí esto.
Yo doy gracias a Dios si ustedes saliendo de aquí, hermano, hermana, si usted saliendo de aquí cada domingo o cada miércoles, usted se sube a su carro y si usted viene con su familia, yo le doy gracias a Dios que usted le pregunte a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposa, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué entendiste hoy? ¿Escuchaste esto? ¿Escuchaste aquello? Fue bonito, fue hermoso. Aprendí esto, aprendí aquello. Y regresar y estarlo cultivando en sus casas. Estar cultivándolo en lo que ustedes llegan para comer saliendo de aquí. O que pase toda la semana y la semana ustedes estén platicando entre ustedes y ustedes empiecen a aplicar en sus vidas lo que ustedes aprendieron hoy. Que no sea un conocimiento que simplemente, ya salí, ya cumplí. Ya, nos vemos el próximo miércoles. O nos vemos el domingo. No, sino que ustedes lo lleven a cabo en sus vidas y lo estén viviendo. Yo doy gracias a Dios si ustedes están viviendo de esa forma. Y si ustedes no están viviendo de esa forma, comiencen a vivirlo, procúrenlo. Porque ese es el camino que todos unánimes debemos de seguir. Juntos, sirviendo al Rey. Cuando dice revestíos, en nuestro versículo principal que dice revestíos, viene del griego enkombomai y significa ceñirse o fajarse para trabajar. Pero fíjense, no nada más es ceñirse como cuando dice que se deben de ceñir en los lomos, no, sino debe de ceñirse anudando con un cinto blanco. Y el cinto blanco representa servicio o servidumbre. Entonces ahí cuando dice el Señor revestíos de humildad, se refiere a cíñete con un cinto blanco de servicio en humildad. ¿A quiénes? La humildad viene del griego tapeinofrosune, y significa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Entonces, a veces cometemos el error. Vemos a una persona en la calle y la vemos en situación de calle. O la vemos ya iba a decir con pantalones rotos, pero como hoy es moda, pues ya ni aplica. Pero ustedes ven a la persona, a lo mejor en situación de calle, sucia, y con problemas económicos, y dice uno, ay, mira esa persona humilde. No, eso no es una persona humilde. Es una persona sin recursos económicos, pero no es una persona humilde. ¿Quién es una persona humilde? Una persona humilde es aquella que tiene el conocimiento de sus propias limitaciones y de sus debilidades. Sabe cuáles son sus limitaciones, él sabe cuáles son sus límites, él sabe cuáles son sus debilidades, él sabe, ella sabe. Y en tanto se comporta de una forma sumisa en rendimiento, queriendo servir. Eso es una persona humilde. Entonces dice el Señor, cíñete, ponte el atuendo para ser siervo, para trabajar como siervo de forma humilde hacia tus hermanos. Es lo que nos está diciendo el Señor. Sirvámonos unos a otros. Miren, un misionero en la India dijo, si tuviese que escoger 2 frases necesarias para el crecimiento espiritual, tomaría estas 2, que son, no lo sé y lo siento. Creo que a veces nos falta mucho eso. Si alguien se acerca a nosotros y nos pregunta algo, el hecho de reconocer, no lo sé, pero déjame lo investigo, o ven, vamos, estudiémoslo juntos, aprendámoslo juntos, porque hermano, hermana, yo no soy más que tú, porque hermano, hermana, yo tengo también las mismas limitaciones que tú, estudiémoslo juntos. No lo sé, pero también decir, lo siento, me equivoqué, lo siento, estoy mal. No ensoberbecernos, no enaltecernos, no ser personas soberbias, creídas, altivas, porque Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para ser humildes entre hermanos. Por tanto, imaginemos una congregación donde tuviésemos miembros que todos sean así. Imagínense cómo sería esta congregación, donde nosotros considerásemos a todos los demás como mejores que nosotros mismos, donde nosotros echásemos personalmente fuera todo sentimiento de altivez, todo sentimiento de soberbia, y me vistiese de humildad, y estuviese todo el tiempo con un hermano, hermana, qué bueno que viniste, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? Hermano, hermana, ¿estás enfermo? ¿Qué pasa? ¿Ya fuiste al médico? Hermano, hermana, ¿sabes que tengo una necesidad? Híjole, pues vamos a platicar con la congregación.
todos juntos. Recordemos que la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Somos todos el cuerpo, todos somos el cuerpo. Ciertamente, si yo, por ejemplo, quiero cargar este púlpito, ¿qué va a suceder si yo hago esto? ¿Lo voy a aguantar? Pues no, ¿verdad? Incluso hasta si le hago así, pues menos lo voy a aguantar. Pero necesito mis dos piernas, mis dos pies y mis dos manos para cargarlo. Juntos, orquestados, yendo hacia un mismo lugar, con un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lo quiero levantar. Solo no soy nada, solo no tengo fuerza, solo no puedo. Pero junto, todo el cuerpo, podemos hacerlo. Es lo que nos está llamando Pedro. Nos está diciendo, juntos, unánimes, vámonos, juntos, enfocándonos, siendo humildes al servicio de Cristo. Y hermanos, si nosotros, ciertamente, si no hubiese ninguna otra razón para ser humildes, veamos qué es lo que dice Primera de Pedro 5:5b. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Pedro está diciendo esto, se está refiriendo a Proverbios 3:34. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Soberbio proviene de la palabra juperéfanos y quiere decir altanero, y es básicamente apareciendo por encima de otros. Apareciendo por encima de otros. Es alguien altanero, es alguien que llega y, ay, ¿cómo que otra vez te equivocaste? Pues si ya te hablé, no, ya te había dicho la palabra de Dios que dice que no hagas esto, y otra vez, ¿de verdad tú no entiendes? No, hermanos, con amor, una y otra vez, así como cuando educamos a un chiquitito. Es como si yo tuviera la esperanza de que a mi pequeño, yo con que le dijera una vez, no lo hagas, ya aprendió. No, pues no, yo sé que tengo que estar sobre él. No, hijo, no, hijo, no, hijo. Y tengo que estar cuidando que no agarre la estufa. No, hijo, porque te vas a quemar. Pero guiándole, cuidándole, protegiéndole. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho anciano con respecto de mi hijo. Porque si yo me comparo contra mi hijo, yo soy un anciano, porque ya tengo algunos años de edad. Pero mi hijo es bebé. De esa misma forma, hermanos, sé que entre nosotros habemos quienes tenemos más tiempo en la fe, quienes tenemos más conocimiento en la fe. Usemos ese conocimiento y usemos ese tiempo que Dios nos ha dado para exhortarnos los unos a los otros y cuidarnos, protegernos y guiarnos. Es lo que nos está diciendo Pedro. Y ciertamente un hombre, aunque sea cristiano, no puede conocer completamente la gracia de Dios hasta el momento en que se acerca a Dios vestido con ropas de siervo, en humildad y sin una pizca de soberbia. ¿Cómo es esto? Hemos conocido la gracia de Dios para salvación, pero Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros. Pero mientras nosotros nos ensoberbezcamos, no vamos a conocer la plenitud de su gracia. Humillémonos, pues, ante Dios. Incluso aquí hay un pensamiento, pensemos en esto, dice, el Dios Todopoderoso opuesto a nuestro orgullo y decidido a quebrantarlo, contrastado con el Dios Todopoderoso que se agrada ante un corazón quebrantado y contrito. ¿Qué preferimos? ¿Serle desagradables a Dios? ¿O ser agradables con un corazón contrito, un corazón quebrantado, dispuesto a servir a Dios? ¿Qué queremos hacer nosotros? Primera de Pedro 5:6, continuamos, Primera de Pedro 5:6. Dice en la palabra, Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillar viene de la palabra tapeinó y significa inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión o acatamiento, abatir el orgullo y altivez de alguien, hacer actos de humildad o arrodillarse y hacer adoración. Por tanto, hermanos, cuando dice humíllate, hace referencia a que nosotros debiésemos estar entregándonos completamente a Dios. Hermanos, sé que entre nosotros actualmente hay quienes están pasando por tribulación. Yo lo sé. Hay quienes están pasando por problemas en sus vidas. Pero también sé que hay quienes ya pasaron por ellos. Y también sé que hay unos que no han pasado. No han pasado todavía. Pero cuando aquí dice humíllate, es claro
debemos de humillarnos ante Dios. Aquel que ya pasó por tribulación ya sabe lo que es sufrir. Aquel que pasó por tribulación ya sabe cuánto duele la situación que le ha quejado. Y ha conocido a esta altura, si usted está aquí, hermano, si usted está aquí después de haber pasado tribulación, usted ha comprendido y usted ha conocido que no hay otro camino sino Dios. Nada más Dios. Y si usted está pasando por tribulación, usted está en este desarrollo de entender que no hay otro camino sino solamente Dios. Humillándonos ante Dios. Y aquellos que aún no han pasado por tribulación, más nos valiera ver el ejemplo de otros hermanos y comprender que no hay otro camino sino Dios. Humillándonos ante Dios, rogándole que nos guarde, rogándole que nos guíe en su santo, precioso y bendito camino para guardarnos y protegernos. Eso es lo que debiésemos de estar haciendo, y eso nos lleva al segundo hecho básico de la vida cristiana, y es que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Deuteronomio 26:8. Deuteronomio 26:8. En Deuteronomio 26:8 nos dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que ciertamente Jehová tiene una mano poderosa con la cual Él obra, y Él puede suplir absolutamente todas nuestras necesidades, pero no solamente suple todas nuestras necesidades, sino que Él nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Hermanos, por experiencia propia yo se los digo. Hubo una época en mi vida en la que sí estaba quebrantado, sí estaba destrozado. Me dolía muchísimo, como jamás me había dolido el corazón. Como jamás. Estaba ante una incertidumbre tan tremenda en mi vida como jamás la había estado. Comparando mi vida contra todo lo secular que viví hace años, dejando familia, amigos, todo, comparando contra la pérdida de mi esposa. No se comparaba, estaba quebrado, hermanos. Yo estaba quebrado. Y fue cuando entendí que solamente en Dios Él me iba a dar la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. Clamé a Dios y Él respondió. Clamé a Dios yo sin saber qué hacer y Él respondió. Clamé a Dios sin saber qué camino tomar o qué rumbo tomar y Él respondió. Él abrió los caminos. Yo siendo un completo ignorante en todo lo que yo tenía que hacer, Dios me guió para hacerlo. Y agradezco a Dios por esa misericordia. Filipenses 4:13 nos dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos ir a una tienda cristiana y van a ver tazas enfiladas en la tienda cristiana con la frase, todo, y digo frase porque lo usan como una frase, pero es un versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya hay quienes, pues sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y están echándose su café. Y para ellos no pasa más allá de un versículo sin fuerza. Pero cuando Dios nos ha quebrantado, ciertamente entendemos que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Esa es la diferencia, hermanos, cuando realmente hemos vivido la tribulación, estamos en media o está por venir. Por eso es mi recomendación, no que yo sea un anciano, pero para los jóvenes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vengamos a Cristo, vengamos a Dios, entreguemos nuestras cargas a Dios, porque ciertamente Él nos guarda y llegará el momento en el que seremos exaltados, como dice Pedro, de la palabra jupsó, que significa puestos en alto, elevar a alguien o algo en un gran auge o dignidad, realzar el mérito o circunstancias de alguien, avivar o aumentar un sentimiento o pasión. Seremos enaltecidos, seremos exaltados en aquel momento, pero no por nosotros mismos en nuestra soberbia, sino siendo exaltados por Cristo, guardados y teniendo la respuesta de Dios. Maravilloso. Lo cual nos lleva al tercer hecho básico de la vida cristiana, y es que Dios obra en su propio tiempo y según su plan. Dios obra en su propio tiempo y según su plan. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nos sometemos a la guía de Dios, Él va a dar la solución a nuestros problemas. Lamentablemente todo lo queremos rápido, todo lo queremos así, y todo lo queremos afirmativo.
No queremos negatividades ni queremos tardanzas. ¿Están de acuerdo? Muchas veces decimos, a ver, Señor, es que necesito que me guíes para saber si voy a hacer esto, porque me quiero comprar esto, porque quiero comprar aquello, porque quiero que sanes a mi mamá, porque quiero que me sanes. Quiero, yo, dame, a mí, como, pensando que yo soy el amo. Pero no, soy el siervo. ¿Cuándo han visto ustedes que el siervo llega y le dice al rey, hey rey, dame dinero que necesito? Pero ya, porque te estás tardando y lo necesito ahorita. No, ¿verdad? El siervo sirve. ¿A quién? Al amo. ¿Quién es Dios? Por tanto, no es Dios quiero. No es Dios dame. Es Dios te ruego. Dios te suplico. Por favor, Dios. Quieras Dios. Quieras tú. No quiera yo. Quieras tú responderme, Señor. Quieras tú, por favor, Señor, escuchar esta plegaria. Quieras tú, Señor, por favor, sanarme, si está en tu voluntad. Quieras tú, Señor, sanar a mi madre, sanar a mi padre, sanar a mi hijo, sanar a mi esposa, sanar a mi esposo. Quieras tú, Señor, quitarme estas dolencias, Señor. Quieras tú. Te lo ruego. ¿Y cómo responderá el rey? ¿Conforme a lo que le pidió el siervo? Responderá el rey conforme a su voluntad. Responderá el rey conforme a su tiempo, no conforme al nuestro. Y él responderá, sí o sí responderá, pero debemos de entender que la respuesta no siempre va a ser lo que nosotros queremos. La respuesta podrá ser no. No. Pero yo lo quiero. No. ¿Por qué? Porque también debemos aquí entrar algo precioso que es la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe absolutamente todo. Y cuando dice que lo sabe absolutamente todo, no es que algo quede fuera. No. Cuando dice que Él lo sabe absolutamente todo, Él lo sabe absolutamente todo. Entonces, si Dios sabe que esto no conviene a mi vida, porque podemos suponer, si Dios me lo concede, me voy a alejar de Él, me voy a apartar de Él. Dios no me lo va a conceder. Si soy su hijo, no me lo va a conceder. Me lo va a quitar para guardarme y tenerme aquí con Él. Porque el propósito de Dios es santificarme y hacerme crecer a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Por tanto, si nosotros estamos de insistentes, Señor, pero es que lo quiero, Señor, pero es que lo quiero, Señor, pero es que lo quiero. Que te dije que no, que te dije que no, que te dije que no. Y de todas formas insistimos, puede que Dios diga, bueno, hazle. Y estoy seguro que hemos vivido eso. ¿Y cuál ha sido la respuesta o el resultado? Perdición de nosotros, apartamiento de Dios, frialdad de nuestro corazón, sufrimiento, dolor. Todo muy alejado de lo que Dios nos da. Mateo 26, 39 al 39, Mateo 26, 39. Mateo 26, 39 dice, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿quién es? De quien estoy hablando, de Cristo Jesús. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo les pregunto, ¿quién está aquí diciendo esto? Cristo Jesús. Dios. Cristo Jesús. ¿Y cómo se está dirigiendo al Padre? Se está dirigiendo al Padre diciéndole, Señor, no quiero pasar esta copa. ¿Está diciendo eso? No. Pase de mí esta copa. Es un ruego. Pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque incluso antes dice, si es posible. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Si Cristo Jesús, siendo nuestro Rey soberano, nuestro Señor y Salvador, nuestro amo, se dirige hacia el Padre, ¿qué nos hace creer a nosotros que nosotros podemos dirigirnos al Padre diciéndole, Dios quiero, Dios dame? Creo que estamos mal si lo hacemos de esa forma.
Comprendamos entonces pues que al final el Padre va a hacer lo que Él determine conforme a su voluntad. Y qué ejemplo tan maravilloso y sublime nos dio nuestro Señor Cristo Jesús en la forma en la que podemos acercarnos al Padre. Siempre con humildad, siempre rogándole al Señor que quiera respondernos. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí entra el cuarto hecho básico de la vida cristiana, y es que Dios cuida realmente de nosotros. Esto es una verdad, Dios cuida realmente de nosotros. Salmos 77:1, miren, vamos a Salmos 77:1. Salmos 77:1. Salmos 77:1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Quien está escribiendo esto es el rey David. Y él está diciendo, con mi voz clamé a Dios. Pero no sigue diciendo, y Él me escuchará. No, sino que repite, con mi voz clamé a Dios clamé. 2 veces. Habrá ocasiones que tengamos que hacerla 3, 4, 5 veces. Pero Él, si nosotros somos sus hijos, nos escuchará. Y Él responderá. Pero clamemos a Él. Clamar no es lo mismo que demandar. Clamar es rogar. Con súplica, Señor, por favor. Señor, quiera usted responder, por favor. Y Él nos escuchará. Usemos pues el ejemplo del rey David para nosotros también clamar a Dios, porque Él nos cuida. Y cuando leemos el versículo de 1 de Pedro 5:7 dice, echando, nos está dando esta instrucción el pescador. Nos está diciendo, echa toda tu ansiedad sobre Él. Echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Ansiedad? ¿Qué significa ansiedad? Es un estado de agitación, inquietud, zozobra del ánimo que no te permite sosiego porque estoy ansioso. No puedo dormir en las noches. Señor, estoy apesumbrado. No sé cómo resolver esto. No sé qué voy a hacer. Me está quitando la tranquilidad. Échala toda sobre Dios. No dice un poco, no dice algo, dice toda. Todo. ¿Te preocupa algo, hermano? ¿Te preocupa algo, hermana? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿Hay problemas de economía en tu hogar? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? Todo esto es breve. Solo un poco aquí, como hemos platicado. Solo un poco aquí. Lo hemos dicho. ¿Hace cuánto teníamos 10 años? ¿Hace cuánto 15? ¿Hace cuánto 20? ¿Hace cuánto 30? ¿Hace cuánto 40? ¿Hace cuánto 50? Todo es muy breve aquí. Y las ansiedades que nos quita este mundo, que nos da este mundo y que nos quitan el sueño, debemos arrojarlas a Dios. Y Él las llevará. Clamemos pues a Dios diciéndole, Señor, tengo esta angustia que no me deja dormir, no sé qué hacer, Señor, guíeme por favor para tener el entendimiento, le suplico, Señor, por favor, guíeme, deme entendimiento de su voluntad, por favor. Responda conforme a su voluntad, responda a su tiempo, Señor, por favor, le ruego, quíteme esta preocupación, quíteme este dolor, quíteme esta tristeza, si es su voluntad, Señor. Quiera usted que así sea. Depositando toda nuestra ansiedad en Él, porque ciertamente este es un privilegio que los creyentes tenemos, porque los que no creen en Dios no tienen este privilegio tan maravilloso. Y ellos sí tienen que vivir con las ansiedades del mundo que recaen sobre ellos. Pero lo debemos de hacer, hermanos, con una confianza intensa, con fe. Dice en la palabra que debemos de acercarnos a Dios creyendo que le hay, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Y es verdad. Debemos de hacer esto con confianza, con fe determinada. Señor, este es mi problema, Señor. Incluso es como un dicho del mundo, hermanos, que es tan repetitivo, pero es tan cierto. Que dice, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Pero bueno, este es un dicho del mundo. Pero nosotros lo podemos llevar a cabo. ¿Cómo? Depositando nuestra angustia en Dios.
Si un problema tiene solución, Dios lo resolverá. No tengo por qué estar angustiado. Y si no tiene solución, es la voluntad de Dios. Y así es, y así será. Y debo aceptarlo. Señor, guíeme para aceptarlo, por favor. Salmos 55, 22. Salmos 55, 22. Salmos 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, o tu afán, como tal, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él no nos va a dejar caídos. Él nos va a sustentar, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Y como dice nuestro versículo principal, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ciertamente la ansiedad es innecesaria, hermanos. No tenemos necesidad de llevar nuestras cargas, porque Cristo Jesús está dispuesto a llevarlas por nosotros. Por tanto, es inútil que nos angustiemos, es inútil que nos dejemos devorar por cualquier problema. Y incluso la ansiedad es un pecado. Se puede considerar como un pecado. ¿Por qué? Un cierto predicador dijo: es un pecado porque niega la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él no sabe lo que Él está haciendo. Si estamos ansiosos, negamos la sabiduría de Dios, porque decimos que Él no sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Señor, ¿pero por qué me estás haciendo pasar por estos problemas, Señor? No, Señor, no debo de yo pasar, no debo yo de sufrir. No, Dios sabe por qué nos está haciendo pasar por eso. Aceptémoslo, pues. Segundo, niega el amor de Dios. ¿En qué sentido? En que dice que Él no tiene cuidado de nosotros. Estamos negando que Dios nos ama. No, sí, Él nos ama. Somos sus hijos, Él nos ama. Y nos ama maravillosamente. En tercero, niega el poder de Dios, en el sentido de que Él es incapaz de librarme de este problema. Pues sí, ya oré a Dios, ya le dije que me ayude, pero yo tengo que hacer algo, porque si no, pues, y volví a hacer exactamente lo mismo que Dios ya me había mostrado que no debía hacer, ya ahí voy de nuevo. Confiemos en Dios, pidámosle guía a Dios. Mateo 11, 28. Terminamos con estos dos versículos, hermanos. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice en la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y saben, hermanos, esta es una verdad preciosa. Todos aquellos que han estado en el camino del Señor ya desde hace un tiempo, que han tenido la misericordia de Dios para servirle a Dios, ustedes saben que es verdad. Ustedes saben que es cierto lo que Dios dice. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Podrá ser que de pronto digamos: híjole, es que he tenido una semana de mucho trabajo. ¿Cómo le voy a hacer para enseñar el domingo? ¿Cómo voy a hacer para dar la clase dominical? ¿Cómo voy a hacer para cumplir con el ministerio de limpieza en la congregación? ¿Cómo voy a hacer para predicarle a alguien más del evangelio? Dios les da la fuerza. ¿Cierto o no es cierto? Dios nos da la fuerza. Dios nos da el ánimo. Dios nos dice: tranquilo, tranquilo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y cuando estás hablándole a alguien más del Señor, las riquezas de poder saber que alguien más está aprendiendo acerca del Señor es maravilloso. Por tanto, hermano, hermana, si usted ya no es un joven en la fe, y si usted ya es un anciano o está en camino de ser anciano, sigamos sirviendo cada vez más a Dios, a Él, porque su yugo es fácil y ligera es su carga, no es pesada. Y en Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué verdad tan maravillosa es esta, hermanos. Nos dice el Señor: no estés afanoso, no te estés distrayendo, sino sean conocidas. No dice que solamente lo que te acongoja, no, sino también tus peticiones de Dios, delante de Dios en toda oración y ruego. Regreso a lo que les expliqué al principio. Muchas veces cometemos el error de que solamente nuestros grandes problemas los traemos a Dios. No, todas sus peticiones, hermanos,
Hay veces que a lo mejor decimos, pues Dios sabe por lo que estoy pasando. No, vengamos a Dios y declaremos libremente y abiertamente, Señor, usted sabe claramente que estoy pasando por esto, Señor. Usted sabe que me está doliendo. Usted sabe, Señor, que estoy sufriendo. Le ruego, Señor, dé consuelo a mi alma, Señor, dé consuelo a mi corazón. Por favor, Señor, le agradezco por su amor, le agradezco porque me escucha. Por eso dice aquí claramente, venid en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que es algo que no podemos comprender y que no podemos entender. Ningún hombre sobre la faz de la tierra lo puede entender. Pero aunque estemos en medio de la tribulación, en medio de ataques, en medio de sufrimiento, en medio de dolor, vamos a la cama a dormir y dormimos tan tranquilos. Porque sabemos que en Dios está su voluntad. En Dios descansan todas las cosas. Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es lo que Él dice. Conclusión, hermanos, acerca de estos 4 hechos básicos de la vida cristiana. Primero, los vamos a repasar. Primero, no puedes solucionar tus problemas por ti mismo. Ven a Dios, deposítalos en Dios. Habla con tus hermanos en amor fraternal. Los ancianos enseñen a los jóvenes vengan a los ancianos, todos en comunión como hermanos. Segundo, Dios puede suplir todas nuestras necesidades, todo, y esto es una realidad. Él va a suplir absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos, no lo que queremos, necesitamos. Acuérdense, es diferente el decir necesito agua a quiero un vaso con agua en una copa de oro. ¿Están de acuerdo? Necesito todas nuestras necesidades. Tercero, Dios obra en su propio tiempo y según su plan. Él va a obrar en su propio tiempo y según su plan en nuestras vidas. Y cuarto, que Dios cuida realmente de nosotros. Bueno, esa es la enseñanza de esta mañana, hermanos míos, y Dios nos conceda poder, como les dije, regresar a nuestros hogares meditando en esto. Vamos a orar. Padre Santo, le doy gracias, Señor mío, por la dicha que nos da de vivir. Gracias, Padre, porque nos ha dado el gran regalo, Señor, de ser salvos. Gracias, Padre, por haber tenido misericordia de nosotros, porque nosotros, aún sin ser nada, Señor, usted tuvo esta misericordia de nosotros. Usted nos salvó, Señor. Usted nos rescató para manifestar su santo nombre en nosotros, Señor, y para que su nombre sea glorificado. Le damos gracias, Señor, por haber visto estos cuerpos, Señor, a estas personas que ciertamente estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, pero que usted nos rescató conforme a su voluntad, Señor. Gloria a usted, Padre eterno, porque usted es santo, Señor, porque usted es santo, y nos guía en su precioso y bendito camino. Quiera, por favor, concedernos, Señor, que podamos regresar a nuestros hogares teniendo presente lo que hoy estudiamos, tanto en la mañana con nuestro hermano César Sandoval como conmigo, Señor, y que tengamos la voluntad, Señor, de conocerle cada vez más, Padre, escudriñando su santa y bendita palabra, poniéndonos en oración, Señor, y congregándonos, Señor, no dejando de hacerlo como usted nos lo dice, como algunos lo tienen por costumbre, Señor, sino esforzándonos cada día más para crecer en la gracia que es en usted, Señor. Guíenos, por favor, y quiera usted concedernos poder regresar en un rato más al servicio de la tarde, Padre eterno, y guiarnos para el próximo miércoles, Señor Dios, también para el culto de oración. Le agradezco pues por la vida de todos mis hermanos, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias le doy. Amén. Gracias.